Buenas noches, mi nombre es Héctor de León y esto es Relatos de Terror de Programadores. Segundo video. Le faltó el where al delete. Este tipo de relatos son relatos reales que pasaron a mí, a algún conocido, o quizá una historia que alguien me mandó. Ustedes pueden mandarme sus historias al correo que está en la descripción y yo, con gusto, las contaré. Este relato comienza allá por el 2008-2009, hace más de 10 años. Es la historia de un programador, el cual ya había trabajado en algunas empresas pequeñas, algunas empresas donde quizá era el único programador, en donde quizá trabajaba junto con otro programador. Pero en el C2018 entra a su trabajo formal, donde es una dependencia de gobierno, dependencia gubernamental, donde se realizan la organización de las elecciones del país en el que se encuentra el programador, México. Esta dependencia se encargaba de hacer todo el proceso de unas elecciones, que es desde la selección de las personas que van a estar en las casillas, desde la capacitación de estas personas, desde el conteo de votos, desde decir quién es el que gana la votación. En aquel entonces, este programador no tenía mucha experiencia, era un junior normal, como cualquiera de nosotros alguna vez fuimos. Un junior que llega a su trabajo por primera vez, donde va a compartir, hacer codificaciones junto con más de 10 programadores. Él es el novato, los demás no. Se le encarga hacer un componente, en aquel entonces era el lenguaje PHP, hacer un componente con el cual se trabajaría un grid. El grid recibiría cualquier consulta y bueno, más que nada trabajarlo como programación orientada a objetos. El grid trabajaría con esa funcionalidad de crear toda la funcionalidad que tiene un grid, ordenamientos, filtraciones, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hace 10 años, login era jQuery. Bien. El miedo del programador era grande porque encima tienes a muchos programadores experimentados, quizá había programadores de 10 años de experiencia o quizá más. Darle esa responsabilidad a un junior pues sí es una gran riesgo, pero al final el programador sacó eso adelante. Más adelante, en el proceso de las elecciones fueron arrancando los procesos hasta que llegó el punto de el proceso llamado PREP. Ese proceso es un proceso en el cual se hace la selección de las personas. En ese entonces, en el estado de Jalisco, se iba a hacer esa selección. Estamos hablando de millones de personas, de las cuales se van a elegir algunos miles. Esas personas son las que van a estar en las casillas el día de las elecciones. Ese proceso PREP hasta se pasa en televisión en vivo. Una vez que ese proceso se realiza, ya no hay marcha atrás, ya que ese proceso se realiza una vez, se seleccionan las personas y se va por ellos para capacitarlos, comenzar a capacitarlos. Un proceso de mucho índole en cuanto a que la base de datos no puede cambiar. Este programador se le encarga hacer unas impresiones de unas boletas de todas esas personas ya seleccionadas. Este programador mete datos para hacer pruebas en el servidor de producción y estos datos para hacer pruebas era para hacer las impresiones y de que no fueran de personas reales, simplemente datos dummies. En ese entonces no había un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas, había un ambiente solamente y era el de producción. Estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de una dependencia gubernamental y estamos hablando de que en ese entonces los repositorios ni siquiera eran tan conocidos, sobre todo por las dependencias gubernamentales. Entonces el programador al final, ya para aventar la consulta a producción, la consulta real, pues decide borrar los datos que había metido de prueba. Solamente que se le olvidó borrar solamente lo que él había puesto. Delete
from, tabla, se le olvidó el where. Esto pasó, fue real, se borraron todos los datos de todas las personas, de todas. Ya no se sabía qué personas eran las que eran seleccionadas, ya no se sabía qué personas eran las que él había agregado, ya no se sabía nada porque ya no existía nada en la tabla, nada, absolutamente nada en la tabla de producción. Lo triste de todo esto es que ese programador era yo, Héctor de León. El estrés que cae encima, sobre todo, sobre la ignorancia, sobre la falta de conocimiento de algunas cosas técnicas, se estaba trabajando con base de datos llamada SQL Server 2008 en aquel entonces. Se estaba trabajando con eso. Si yo hubiera tenido el conocimiento de que SQL Server guarda logs y tú puedes regresar en un punto en el tiempo gracias a esos logs, yo no me hubiera estresado tanto. Pero en ese entonces uno le recae toda la responsabilidad de ser un junior. Estás trabajando en una dependencia gubernamental, unas elecciones donde toda la política es una mierda, pero está encima de ti todo esto. Gracias al cielo, gracias a la lluvia, gracias a lo que sea, llegó a la ayuda de los programadores de alguna manera que me compartieron de que existían los logs y me compartieron que había backups. Entonces hasta eso, que los ambientes de producción no estaban tan mal, había backups diarios, entonces se podía regresar. Y eso es lo que se hizo. El terror de esto es, recuerden, siempre pongan un where en el delete. Nunca sabes qué pavada puedes hacer. Además, a lo mejor no podrás tener respaldos. Y si no tienes respaldos, pues ahí sí, cuélgate, porque allá no hay marcha atrás. Mi nombre es Héctor de León. Si les gustó el relato, denle me gusta, compártanlo. Este es un nuevo esquema, una nueva sección de mi canal. Y si les gusta, compártanlo, me ayuda bastante. Si tienen relatos, yo los puedo contar, mándenmelos al correo que viene en la descripción. Gracias por escucharme y nos vemos en otra noche de tormenta. Adiós.